Bienvenidos a Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala, quien es parte de este hermoso ministerio Señales antes del fin. El tema del estudio para el día de hoy es el libro de Ruth y el marco profético para este tiempo. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin y una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos, por favor, que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Guatemala a nuestro hermano Estuardo Revolorio, quien también tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová, y que nos dará toda la información más adelante para que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyemos en su ministerio. Bienvenido, hermano Eduardo, ya puede comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y a todos los futuros oyentes de esta enseñanza, ¿verdad? Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir la palabra, y a mi amado pastor y a mi hermana Silvia, que me dieron la oportunidad de poder compartirla en este ministerio Señales antes del fin. Es un ministerio que ha sido de bendición para mi vida y que nos pone en alerta cada momento, ¿verdad? A través de las noticias, a través de la palabra, para estar velando, ¿verdad? Como la escritura lo manda. Entonces, vamos a orar, amados hermanos, con la ayuda de Dios, para que Él sea que hable a través de esta historia muy importante a nuestra vida. Padre que estás en el cielo, gracias por un día más que nos regalaste a todos, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra que no nos ha faltado, a pesar de nuestras faltas y errores que pudimos cometer en este día. Tú eres fiel a tu palabra, porque tu palabra dice, Señor, que no falsearás ni mudarás lo que ha salido de tus labios. Dice. Te doy gracias, Señor, te pido que esta palabra caiga en estos corazones y produzca esa raíz y germine para dar fruto a su tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero compartir el libro de Ruth. ¿Verdad? No lo vamos a ver todo, sino que vamos a ver tal vez solamente el capítulo 1 con respecto al tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? He estado aprendiendo mucho a través de mi amado hermano que me instruye en la palabra, pues ha comentado mucho sobre esta historia de Ruth y a base de eso, pues he tenido la diligencia, por gracia de Dios, que Lo había puesto de carga, a veces descargo. me permita poder indagar más en las escrituras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta historia profética y se va a dar cuenta y se va a quedar maravillado y maravillada de la perlita que pude encontrar, ¿verdad? Y se la quiero enseñar a ustedes, ¿verdad? Porque déjeme decirle que en el momento que estaba estudiando, y este mensaje pues lo he estado compartiendo con varios hermanos, ¿verdad? En el momento de estar viendo la palabra, pues definitivamente el Señor se deja sentir, ¿verdad? El respaldo del Espíritu de Dios está ahí y le hace rebosar de gozo cuando uno entienda que sea un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, este inicio del pasaje en el versículo 1 del capítulo 1 dice: en los días en que gobernaban los jueces
hubo hambre en la tierra, dice. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su esposa y sus 2 hijos. Nosotros como hijos de Dios, la iglesia de Cristo, lo que necesita es ese pan que vino del cielo, ¿verdad, amados hermanos? Necesitamos ese manjar, ¿verdad? Que trae los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Cuando el Señor hacía descender ese maná, dice que caía un rocío en el real de noche, ¿verdad? Y sobre ese rocío caía el maná. Ese maná traía todos los nutrientes para que el pueblo de Israel pudiera transitar en el desierto. No se enfermaban, me imagino yo, ¿verdad? No pasaban ninguna necesidad, no pasaban hambre, estaban bien fortalecidos, ¿verdad? Entonces creo que es lo que necesitamos ahora como iglesia siempre, ¿verdad? Pero hoy con mayor abundancia necesitamos ese maná, porque si no se va a morir en este mundo, en este desierto que estamos de paso, ¿verdad? Hay que comerlo todos los días, pero vemos acá que dice que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Definitivamente, amados hermanos, la iglesia del Señor, en su mayor parte, ¿no? Gracias a Dios que no todos, ¿verdad? Porque el Señor siempre reserva un remanente, ¿va? Pero en su mayoría está pasando una sequía espiritual, amados. Se está experimentando una sequía increíble, digamos, de esta manera, ¿va? Impresionante, de toda la historia. Usted puede contemplar miembros de las iglesias que se están muriendo ya de hambre. ¿Por qué razón? Porque se les están dando migajas de alimento desde los púlpitos, ¿sí? Se les está dando una comida barata, chatarra, ¿va? Una comida que engorda, ¿verdad? Se les está dando una comida que no trae ningún nutriente, solo te quita el hambre por un momento, pero para el cuerpo, pues no tiene ninguna vitamina. Esa es la palabra que se está dando en muchos púlpitos. Y usted ha visto la evidencia a través de lo que nuestro pastor ha hablado acá y de las noticias que han publicado, ¿verdad? Muchas ovejas están muriendo, ¿no? De hambre. Pero ahí quieren estar, porque sus sentidos están siendo embargados, ¿verdad? Propósito de Dios, amado hermano, para su pueblo siempre es proveerle pan, ¿verdad? Y también al mundo entero, ¿verdad? Porque Él vino, ¿verdad? Al mundo entero para que todos procedieran a un arrepentimiento, ¿verdad? Pero para su pueblo siempre ha sido el objetivo de Dios darle un pan para darles vida en abundancia. Entonces, cuando uno come ese pan, lo que va a producir en nuestra vida es una calidad de vida espiritual delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un pasaje, no lo tengo acá, pero podemos buscarlo en Juan capítulo 6, versículo 57. Ahí tiene, si tiene su Biblia lo puede buscar, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 57, dice la palabra del Señor: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, que alguien que está haciendo la voluntad del mundo, de la carne, es porque no está comiendo el pan de vida. Alguien que retrocede y se vuelve como el perro a su vómito, como la puerca, es porque no está comiendo el pan de vida, ¿ves? Eso es así. Cuando alguien se desvía del camino del Señor, y todos muchas veces hemos pasado, yo me alejé del Señor casi 2 años, ¿verdad? Porque dejé de comer el pan. Estaba comiendo las migajas, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Entonces este pan está haciendo mucha falta al cristianismo moderno, porque hay un evangelio moderno, siervos amados. Aquí se nos ha enseñado que debemos andar por la senda antigua, pero nadie lo quiere. El estudio del camino estrecho, Dios nuestro pastor lo habla claramente, ¿verdad? Nadie quiere ese camino, porque angosto es el camino de la aflicción, ¿verdad? Dice otra versión: angosto es el camino de la tribulación, de la angustia, ¿verdad? Nadie quiere ahí, quieren el camino ancho, donde todo es fácil, donde no hay que pagar un precio. En el camino angosto hay que pagar un precio, ¿verdad? Debemos esforzarnos, ¿verdad? Entonces, ese pan está haciendo mucha falta. Cuando una persona se aleja de Cristo, la muerte se adueña de esa persona, de un creyente, ¿ves? Porque cuando nos acercamos al Señor y comemos ese pan, estamos teniendo la vida eterna. Pero alguien que se aleja, la muerte está haciendo su Señor sobre ese hermano y hermana, ¿ves? ¿No? Increíble, ¿verdad? Eh, entonces,
Una iglesia, amado hermano, o un ministerio muere cuando pierde contacto con esa corriente de aguas vivas, vivificantes. Por eso usted puede contemplar hoy que hay muchas iglesias muertas, hay muchos ministerios muertos, porque se han despegado de la comunión con el Padre. ¿Va? Démosle gloria a Dios, que gracias a Dios por su gracia Él nos ha protegido, nos ha guardado, nos tiene junto con Él, porque la Escritura dice en el libro de Cantares, atráeme en pos de ti y correremos. Dice. O sea, uno mismo no puede seguir al Señor. Él mismo, el Padre, dice, atráeme en pos de ti. O sea, Él nos va a atraer. Entonces, cuando Él nos atrae, nosotros corremos en pos de Él. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces vemos que esta hambre no es producida, amado hermano, por el diablo, no es producida por ningún espíritu inmundo. Esta hambre es un juicio de Dios, fíjese, para su iglesia. Pero los juicios de Dios no son su ira ni su enojo en contra de nosotros. Los juicios de Dios es una muestra de amor para su pueblo aún. Fíjese. Entonces, esta hambre que está pasando es un juicio de Dios para quitarle todos los recursos terrenales a los que se han alejado y se vuelvan al Señor nuevamente. ¿Verdad? Por eso el rey Josafat dijo en una ocasión, yo ya no sé más qué hacer, pero hoy volvemos nuestros ojos a ti. Ya no sé nada, ya no sé qué hacer, amado hermano. A veces usted ya no sabe ni qué hacer. Ya sus fuerzas humanas toparon. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, dice, entonces volvemos nuestros ojos a Él. Entonces, el pobre, dice el libro de Job, no me sé la cita, no me acuerdo porque soy muy malo en eso, pero sí me sé el pasaje y usted lo puede buscar ahí. El pobre es librado con la aflicción, dice el Señor en el libro de Job. El pobre es librado con aflicción para que así él pueda volverse al Señor, ¿verdad? O su vista pueda volverse al Señor. O sea que cuando usted y yo, amado hermano, estamos afligidos a causa de nuestra negligencia, el Señor nos manda una aflicción, ¿ves? Una aflicción de amor, ¿verdad? Nos mete nos mete en problemas, en dificultades, pero esa aflicción lo que va a hacer es volvernos al Señor. Dios es maravilloso, ¿va? El libro de Job también dice, el hombre fue creado para la aflicción, fue hecho para la aflicción. Qué impresionante eso, ¿verdad? Entonces, esta hambre es producida por Dios. Vamos al libro de Amós, capítulo 8. Podemos buscarlo ahí, Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová, Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Esto es evidente hoy. No hambre de pan, dice, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo puede ver claramente. En muchas iglesias como hay gente que llega, no toda, ¿verdad? Pero hay poca gente que llega a querer una palabra de Dios, un consuelo de parte de Dios. Cuando llega y se da cuenta que la palabra que están dando no la satisface, no llena el vacío que tiene su alma, se va para otra iglesia. Al no encontrarla ahí, se va para otra, porque no hay un pan, amado hermano, hay sequía en los púlpitos. Por eso dice aquí la escritura, irán errantes de mar a mar, irán de un lugar a otro, irán de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque quieren buscar la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces el versículo 13 dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Impresionante esto, ¿verdad? Estos jóvenes y doncellas hablan de aquellos creyentes que llevan mucho tiempo pero están inmaduros todavía, en una adolescencia, en una juventud, no han agarrado seriedad lo que es el reino de Dios, entonces desmayarán. Hay un versículo que dice, los jóvenes flaquean y caen, ¿verdad? Y aún sus fuerzas desfallecerán, pero nuestro Dios va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vemos acá lo impresionante, amado, que este cristianismo moderno, ¿verdad? Lo que abunda es predicaciones o enseñanzas, que a ellos le llaman, entre comillas, nuevas revelaciones. Usted lo ha podido apreciar en estas enseñanzas que nos han dado aquí, ¿verdad? Y otros dicen que hay un avivamiento, ¿va? Ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿va? Que hay un avivamiento aquí, hay un avivamiento allá, pero
No existe un avivamiento cuando no hay un corazón perfecto, amado. Un corazón perfecto para Dios es algo muy importante, ¿verdad? Hemos compartido algunas enseñanzas de un corazón perfecto y un corazón perfecto es incuestionable, es íntegro, totalmente rendido a la obediencia al Señor. Para llegar a tener un corazón perfecto, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Entonces, dice el Señor ahí, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esto quiere decir que Dios no está cerca de todos, ¿verdad? Si usted tiene un corazón quebrantado, entonces cercano está Jehová. Pero si no hay un corazón quebrantado, olvídese que esté cerca del Señor. ¿Y qué es un corazón quebrantado? Un corazón quebrantado no es el que está llorando, no es el que está postrado gimiendo. Un corazón quebrantado es el que ha decidido cambiar su estilo de vida y reedificar las ruinas que han sido destruidas alrededor de nuestra vida y construir, ¿verdad? Conforme a la palabra, nuestra vida, ¿verdad? Entonces es un corazón quebrantado. Entonces sí, ahí va a estar cercano Jehová. Es que Dios es exigente, es celoso, ¿va? No crea, amado hermano, a un evangelio que te diga que, bueno, no importa cómo tú vengas, hayas pasado el día haciendo lo que se te dé la gana y venir a la iglesia y presentarte que Dios te va a aceptar hasta el lugar santísimo, olvídalo. Dios no va a dejar entrar a nadie hasta su lugar santísimo si apesta, ¿va? O hiede, o cosas así que tiene abominables en el corazón que Dios desagrada, ¿va? Entonces, por eso es que hay mucho pueblo del Señor desnutrido espiritualmente, ¿verdad? Y anda con esa pestilencia en su vida. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué razón digo que las iglesias están dando este evangelio que está dañando mucho al pueblo del Señor? ¿Por qué razón? Porque esta predicación que se está dando está llevando a la muerte a mucho pueblo del Señor hoy. Está provocando un alejamiento de muchos cristianos de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque dentro de las iglesias, amor, si hubiera un avivamiento, fíjese, si hubiera un avivamiento, dentro de las iglesias no existieran adulterios, fornicaciones, chismes, contiendas, divisiones. Si existiera un avivamiento, no existiera eso, fíjese, porque un avivamiento derriba todas esas cosas del diablo y los echa fuera. Pero no, las iglesias han dejado entrar al pecado, fíjese. La iglesia en muchos lugares es tan parecida al mundo, por eso no tiene oposición. Una iglesia que no es parecida al mundo, se lo echa de enemigo, ¿verdad? Y los tan va a acusar a modo que cierren. Pero una iglesia que deja entrar todo, pues el mundo está contento, ¿verdad? Porque son iguales, es como su hermano gemelo, ¿verdad? Y Dios dijo que nosotros seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Si a ti y a mí no nos han aborrecido, entonces hay un problema con nosotros, fíjese. Si nos aborrecen, estamos bien. Es por causa de su nombre, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Pero si te acogen y se sienten bien contigo, entonces hay un problema en la vida, ¿verdad? No se está haciendo algo bien. ¿Por qué en esas iglesias está así? Porque no hay confrontación al pecado. No hay confrontación. En este lugar, en este ministerio, se confronta el pecado. Le duela a quien le duela. Se vaya a quien se vaya, ¿verdad? Si se quiere quedar, gloria a Dios. Va a vivir, va a estar saludable, pero hay muchos que no les gusta y se van, ¿verdad? Pero así es el Evangelio, ¿va? Jesús dijo, pues, si quieren ir ustedes con él, pues váyanse también, ¿va? Jesús no necesita nuestra vida, ¿no? Nosotros necesitamos de Él. Es el pan de vida, ¿verdad? Entonces, lo que hace falta es carbones encendidos, ¿verdad? En este tiempo tan peligroso, ¿va? En Jeremías capítulo 23, vamos a Jeremías, vamos a terminar la introducción para avanzar a lo que quiero dar. Jeremías 23, versículo 29, dice la palabra del Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra. Palabra de Dios es como fuego. ¿Qué dijeron los que iban en el camino de Maús y nuestro Señor Jesucristo dice que les abrió las escrituras desde Moisés, los salmos y los profetas? Y cuando ellos estuvieron en la mesa con él y él se desapareció donde estaban ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos citaba las escrituras. Amado hermano, si no te arde el corazón cuando te están dando una palabra que te confronte, porque la palabra te va a confrontar, te exhorta, te consuela,
y te va a redarguir. En esas 3 porciones te tiene que arder el corazón. Pero si no te arde, hay un grave problema, ya sea en tu vida o en el que está predicando, ¿verdad? Porque lo que el Señor necesita son carbones encendidos, ¿verdad? Que luce nuestra boca. No es mi palabra como fuego, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, este es un pensamiento, el lugar más cómodo y tranquilizador de la conciencia para esconderse de los ojos y de llameantes de un Dios santo es dentro de una iglesia muerta. En una iglesia muerta, los que están viviendo como se les da la gana, se sienten bien, ¿verdad? Contentos. Pero cuando se levanta un Juan Bautista, digamos, raza de víbora, imagínense esa predicación de Juan el Bautista, tremenda, ¿va? Es decir, que da duro, se van de la iglesia, ¿va? Ah, no, aquí muy legalistas, mejor me voy. Se van a otra iglesia muerta, porque eso es lo que necesitan, ¿verdad? Es lo con lo que más se alimentan. Hay muchos predicadores que se constituyen o- como fúnebres o funerarios, ¿verdad? En vez de traer vida, lo que te están dando es muerte, ¿verdad? En vez de ofrecerte a Cristo, te están dando palabras de ánimo, ¿verdad? Para tratar de calmar tu hambre, ¿ves? Esas predicaciones de ahora lo que se tratan es calmar solamente el hambre, ¿verdad? En vez de traer vida, te traen solo un poquito de comodidad, pero a los días vas a tener hambre. Amado hermano, entonces vamos a avanzar, ¿verdad? En esta oportunidad entramos de lleno. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab con su esposa, dice. Esta hambre es figura de la falta de la presencia de Dios, dice. Es falta de la presencia de Dios. Yo escuché un hermano decir, ¿verdad? No sé, testimonio, que un ministro le dice al otro y le dice: mira, mi hermano, te aseguro que si el Espíritu Santo se fuera de mi iglesia, la iglesia continuaría igual y ellos no sabrían que ya se ha ido el Espíritu de Dios. Imagínense qué mortandad había ahí, pues. Qué mortandad. Es igual lo que le pasó a Elí y a sus hijos, ¿verdad? Dios había mandado un siervo para decir que él iba a quitar su presencia del cielo y solo lo sabía Samuel. Samuel lo sabía aún siendo joven, niño, ¿verdad? Y Elí y sus hijos ni sabían que Dios ya había decretado un juicio sobre ellos para quitar su presencia. Así hay muchos ministros ahora, ¿no? Que no saben que Dios ya ha quitado la presencia de ellos. Ni siquiera lo saben, ¿ves? Ellos actúan igual, creyendo que Dios está ahí. Y Dios ya no está, ¿verdad? Su benevolencia, su amor benevolente está. Porque dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él dice también que por amor a su nombre, dice, y para alabanza mía, yo te daré largas para no cortarte. O sea, la benevolencia de Dios está ahí para todos, ¿verdad? Pero su presencia no está. Así le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Mi ángel irá con usted, ¿verdad? Él va a ir delante de usted, va a derrotar a sus enemigos, va a hacer que entren a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes, les dijo. Dime qué caos es ese, ¿va? Porque había pecado en el pueblo, siervos amados. Si Dios se iba con ellos, los iba a matar, porque Dios es celoso, es santo. Y eso es una muestra de su gracia. Digo, mejor no me voy con ustedes, pero los voy a dejar entrar, pero yo no voy a ir, no sea que los aniquile en el camino, dice. Fíjese, hermano, qué tremendo. Dios aún mostrando su amor ahí. Pero así hay muchos. Muchas veces hemos estado y experimentado eso por nuestra negligencia, ¿verdad? Hay hermanos, hermanas, tienen victoria con sus enemigos, ¿verdad? Sus enemigos son derrotados, no están oprimidos. A veces hay enfermedades y Dios les socorre, ¿verdad? No pasan escasez, están cómodos, tienen todo, pero no saben que solo es el ángel de Jehová que va derrotando a sus enemigos, pero lo malo es que la presencia de Dios no está ahí. El ángel de Jehová va derrotando a todos ellos, pero la presencia de Dios no es. ¿A qué prefiere usted y yo? Definitivamente lo que preferimos es presencia. Moisés prefirió presencia. Dijo él, ¿verdad? Ahí pueden buscar el versículo. Si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de Egipto, ¿va? O sea, Moisés prefirió la presencia que la victoria y entrar a la tierra prometida sin Dios.
Entonces, eso es lo que pasó acá. Había hambre en la tierra. No había presencia de Dios ya, amado. Y en muchos ministros ya no hay. Dele gloria a Dios si usted siente a veces la presencia de Dios, ¿verdad? Usted canta, cuando usted alaba, usted predica, usted siente esa frescura. Dele gloria a Dios porque la presencia está con usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces dice que fueron a la tierra de Moab. ¿Qué significa la tierra de Moab? Moab, pues puede representar un lugar o un sitio de idolatría, ¿verdad? También representa la congregación de los impíos y significa fornicación. La tierra de Moab es figura también eh, del mundo, ¿verdad? Vemos que Moab fue un pueblo que sedujo a los israelitas en Sitín. Usted lo puede ver en Números capítulo 25, versículo del 1 al 9, ¿verdad? Fue un pueblo que se le opuso al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Y después de eso, una plaga los atacó y murieron 24,000. O sea, cuando usted salió del mundo de Egipto y comenzamos a transitar en el desierto, el primer enemigo que se nos va a presentar son los moabitas, ¿verdad? Pero dice amado hermano, y esto les comparto, ahorita me recordé de esto. Cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara a su pueblo para que fueran al desierto, no eran para que fueran a sufrir. Fíjese, el desierto Dios no lo había designado para que ellos sufrieran, sino que en el desierto el Señor los llevó para hacer pacto con ellos de matrimonio, ¿verdad? Ahí para hacer ese pacto matrimonial, pero como ellos se corrompieron ahí, entonces sí los hizo vagar en el desierto por el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre ellos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Dios había prometido también, él les había prohibido a su pueblo que no se casaran con mujeres moabitas. ¿Por qué razón? Porque estas mujeres las iban a desviar a otros dioses. Usted lo puede ver ahí, puede anotar Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 2. No lo leemos para abarcar en lo que deseamos compartir. Entonces, amado hermano, cuando hay hambruna de la palabra de Dios, el pueblo se vuelve al mundo. Ay, no, es que ahí no hay amor, ¿verdad? Ay, es que ahí no me saludan, mejor me voy al mundo, ¿no? Es porque hay hambre, no se está dando una comida saludable, por eso los que están tibios se vuelven al mundo, ¿sí? Los que están desnutridos se vuelven al mundo. Dele gloria a Dios que usted ha prevalecido y ha permanecido por la gracia de Dios, es porque sí le han dado un buen alimento, ¿verdad? Y que usted ha perseverado también, no solamente en el templo donde asiste, sino que ha perseverado en este ministerio de nuestro pastor Luis, es porque se le da un buen pan. Debe aprovechar, agarrar esa semilla que se da en este lugar para que usted haga su buena torta de pan en su casa. Fíjese que este ejemplo siempre lo doy yo porque esto se me hizo, digamos así como dicen, rema, ¿va? Me hizo vida en mi corazón con las plagas de Egipto, ¿verdad? La plaga de ranas, ¿va? Dice que las ranas se metieron por todos lados, pero se metieron en los hornos. Pero dice la escritura, y pusieron su corazón como un horno, dice. Y en el libro de Apocalipsis dice que hay 3 espíritus a manera de rana que salieron para engañar a la gente, ¿verdad? Eso se nos ha predicado así este pasaje. Entonces yo traigo, estos espíritus de rana son falsas enseñanzas y doctrinas, ¿ves? Diabólicas, con apariencia de ser buenas, pero son diabólicas, pero que vienen producidas por espíritus a manera de ranas. El horno es figura del corazón, ¿verdad? Entonces cuando usted recibe una palabra saludable, una palabra de sana doctrina, usted recibe esa semilla, usted va a su casa con ese puchito de semilla que recibió, vea ese costalito de semilla que es la palabra, usted la recibe, se la lleva a su casa, digamos así. En su casa tiene esa piedra para molerla, ¿verdad? Muele esa semilla, esa piedra, ese moler es la meditación constante. Usted muele hasta que se haga una harina muy, muy, muy fina, y con esa harina fina usted prepara una torta de pan amasada y la mete en su horno, que es en el corazón. En ese corazón, que es como el horno, usted cocina esa palabra que se le dio y saca una torta de pan para poder darla a otros que coman. Fíjese, hermano. Es el proceso
del corazón, pero cuando hay una rana metida en el horno, que es el corazón, entonces hay una falsa enseñanza, ¿ves? Una falsa enseñanza. Por eso debemos, dice la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Pero si hay una rana ahí, no va a manar vida, va a manar muerte, ¿va? Entonces, miren qué impresionante, ¿va? No es solo de escuchar la palabra, amado hermano, sino que es recibirla y procesarla en la casa, cocinarla, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, esta hambruna provoca a muchos a alejarse al mundo, porque ceden la seducción de la idolatría y se mezclan con los impíos. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y sin conocimiento de Dios. Por eso hay una hambruna, amado hermano. Entonces veamos acá. El nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey, ¿verdad? Y el de su mujer Noemí. Noemí significa la amable, ¿verdad? Y los nombres de sus hijos eran Malón y Cheleón, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron ahí. Ahora, el significado de los hijos: Malón significa enfermedad y Cheleón frágil, desmayo o aniquilación. Eso es lo que significan los nombres de los hijos de Elimelec. Ya sabemos qué es Moab, ya sabemos qué significa Elimelec y Noemí. Dice que ellos llegaron pues a los campos de Moab. ¿Dónde habitaron ellos? Ellos venían de Belén, de Judá. Belén significa casa del pan y Judá alabanza. Ellos habitaban en un lugar de avivamiento, digamos. De esa manera, un avivamiento. Había una alabanza, una adoración, pero había abundancia de pan, casa de pan. Pero el Señor había decretado un juicio de que iba a experimentar un hambre ahí. Entonces vemos que a Elimelec le faltó confianza en el Señor. Él se asustó, tuvo miedo, como cualquiera de nosotros nos da miedo muchas veces algunas noticias, ¿verdad? Y lo que hizo Elimelec, bueno, no, mejor vámonos y nos vamos a habitar la tierra de Moab. Se fue para Moab supuestamente a buscar alimento ahí. Y vemos que Elimelec era un hombre rico, que tenía todo. Pero lo dejó todo en Belén y se fue a habitar a Moab porque había esa hambruna. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Y cómo lo relaciono yo con el tiempo en el que estamos viviendo? Mire, que Dios me ayude a explicarlo, ¿verdad? Y quiero compartírselo a usted para que usted lo saboree, amado hermano, y lo medite. Este versículo, del versículo 1 al capítulo 1, esto simboliza, amado hermano, la tragedia y la angustia de los judíos en la dispersión, fíjese, durante 1900 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor decretó que si ellos, Deuteronomio 28, usted lo puede ver, si no guardan mis mandamientos, todas estas maldiciones te seguirán. Y una de las maldiciones era que ellos iban a ser esparcidos por toda la tierra a causa de la desobediencia. Entonces, Elimelec es figura del pueblo de Israel. A causa de la falta de fe en contra de la palabra, en contra de la ley de Dios, él fue exiliado para la tierra de Moab. Lo mismo con el pueblo del Señor, fíjense. A causa de esa angustia fueron dispersados, fueron extranjeros, fueron oprimidos y se quedaron sin patria. Elimelec llegó a Moab y él no tenía ningún derecho de hablar ahí, porque él era extranjero ahí, él no era moabita, junto con su familia. Esto es lo que vamos a desmenuzar un poquito aquí. Como decía, Elimelec no tenía derecho de nada, amado. Al igual que Israel, el pueblo judío que está regado por el mundo entero, en el tiempo que no había Estado de Israel, ellos no tenían ningún derecho, ni voz ni voto. ¿Ya? Ellos lo que estaban haciendo era sufrir, fíjese, amado hermano. Entonces hay una nota que encontré de un libro que se llama Historia de Israel. Cómo las diferentes clases sociales ven a los judíos, fíjese, amado hermano. Y dice, pues, para los vivos, dice, el judío moderno es un hombre muerto, fíjese. Así piensan de los judíos. Para los de su propio país es un extraño,
Para los radicados, un vagabundo. Para los ricos, un mendigo. Para los pobres, un millonario y explotador. Para los de la ciudad, un despatriado. Para todas las clases sociales, un rival odioso. Se da cuenta que el pueblo de Israel es odiado y despreciado de cualquier manera. ¿Ya? Pero es por causa de la desobediencia que les pasó eso por juicio de Dios. Eso lo puede usted contemplar en Isaías capítulo 6. No es que el Señor haya desechado su pueblo, no. Dios nunca ha abandonado su pueblo, pero sí tiene disciplina, ¿verdad? Y eso lo traemos para nosotros. Si usted y yo desobedecemos al Señor y nos vamos al mundo, somos extranjeros ahí porque ya no somos del mundo, ¿verdad? Somos extranjeros, pero seremos despreciados, dice. Usted salió del mundo, yo también. Venimos al reino de Dios, Dios nos acogió, nos hizo hijos de Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios y regresamos al mundo, el mundo no nos va a amar nuevamente. Vamos a hacer burla de ellos. Quita nuestro oprobio, dice. Solo déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio, dice el libro de Isaías, creo que es capítulo 4. Y oprobio significa quita nuestra vergüenza, quita nuestra burla, ¿ves? Entonces vemos que Elimelec representa al pueblo de Israel esparcido por todo el mundo, ¿ves? Entonces es figura del llamado también, amado hermano. Elimelec también es figura del llamado original de Israel, porque Israel es un pueblo real, ¿verdad? Mi real sacerdocio, nación santa, porque Elimelec, recordemos que es mi Dios es rey. O sea, el llamado de Israel es para ser santo y real, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque hay una promesa. En Génesis podemos leerlo, y este es un tema muy importante que se puede dar en otra ocasión, ¿verdad? Pero Génesis 49 podemos leer. Vamos a Génesis 49, versículo 10. Dice la escritura, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y él se congregará en los pueblos. Pero dice el primero, no será quitado el cetro de Judá. O sea, la realeza no se le ha quitado al pueblo de Israel, aunque usted lo vea y yo lo veamos que está alejado, vea que está cegado, ¿ya? Pero la realeza, el cetro de Judá, que es Cristo, no se le ha quitado, ¿ves? Por eso usted puede ver que vienen en contra de él a guerrearlo, a hacerle conflicto por tierras, guerra por aquí, guerra por allá, la guerra de los 6 días, puede usted verlo ahí en la historia, ¿va? Israel vence, porque el cetro de Judá no se le ha quitado, ¿ves? Y eso es bueno. Él ha prometido que nunca va a abandonar a su pueblo. Ese cetro de Judá ha permitido que Israel tenga victoria tras victoria, victoria tras victoria, ¿ves? Son promesas de Dios proféticas. Y eso lo podemos traer para nuestra vida. Posiblemente muchos se alejan, pero tienen hambre y están luchando por volver. Y regresan con vida, porque el cetro de Judá no se les ha quitado. Fíjese, amado, qué amor, es maravilloso eso, ¿ah? Esa es una promesa que usted puede tomarla ahí de memoria y cuando tenga dificultades y sintamos que ya no podemos, el cetro de Judá no será quitado de Judá. Aleluya. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a través del nombre de Elimelec reconocemos que para el destino de Israel no es una destrucción ni una calamidad, sino es un plan de Dios sobre su pueblo, amado hermano. Dios tiene un plan verdadero para con su pueblo a través de ese sufrimiento que está pasando, ¿ves? Entonces, para nosotros, cuando tenemos sufrimiento y aflicción, Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, siempre que estemos cerca de Dios, ¿verdad? Yo guardo y protejo a los que me son leales, dice el Señor, ¿verdad? En su palabra. A pesar, amado hermano, de la muerte de Elimelec, porque Elimelec muere en Moab. Moab es un lugar donde mueren los creyentes muchas veces que se alejan al mundo. El mundo es un lugar donde mueren muchos creyentes, dice. Elimelec y sus 2 hijos murieron. Cuando alguien retorna al mundo, ¿verdad? Tiende, amado hermano, a una posibilidad baja de no poder regresar, sino morirse ahí. Ya, morirse. Pero hay unos que retornan todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted fue uno y yo, que procedimos, pero volvimos, es por su gracia y misericordia. Hay un plan todavía de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, trayéndolo a esta figura profética, Elimelec murió, Israel murió,
cuando fue dispersado, murió. Se quedó sin estado, sin país, sin nada, se murió. Pero el nombre de Elimelec da una promesa muy importante. Mi Dios es rey. Lo podemos ir a ver en Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, versículo 22, dice la palabra del Señor, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Ahí aparece el nombre de Elimelec. Jehová es nuestro rey. En Romanos capítulo 11, versículo 29, podemos ver también otra promesa de parte de Dios, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel, lo eligió, es irrevocable, es irrevocable. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces Elimelec lo que nos muestra también es que Dios nunca abandonará a su pueblo. Las promesas que Él le hizo, las va a cumplir y las está cumpliendo poco a poco. Entonces, la muerte de Elimelec es la amarga, es la amarga necesidad de Israel en la dispersión que tiene todavía, ¿verdad? En la cual gran parte del pueblo de Dios, pueblo judío, ha muerto, y usted lo ha visto. Es que el versículo 1 abarca y el versículo 2 abarca la profecía de lo que Israel ha padecido a causa de eso, ¿ves? De la desobediencia. Malón y Kelión, que significa enfermedad y debilidad, señalan el destino de Israel en la dispersión. ¿Ves? Israel ha estado casi por 2000 años enfermo, débil y entregado a muerte. Eso es lo que quiere decir Elimelec y sus dos hijos. Israel en la dispersión lo han matado a muchos, ha estado débil y ha estado enfermo, fíjese, amor. Qué terrible eso, ¿verdad? Por desobedecer la palabra del Señor. Es terrible que nosotros seamos desobedientes, amor. O vas a estar o muerto, débil o enfermo, ¿verdad? Eso lo menciona cuando se imparte Santa Cena, ¿verdad? Siervos amados, ¿verdad? Que tomar, participar de la mesa indignamente, pues muere o débil o se enferma. Eso es lo que menciona, se da cuenta que la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento está explicado más claro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Solo es pedirle a Dios que nos ayude a comprender, ¿verdad? Pero Israel, la nación de Israel, los dispersados están así, están enfermos y débiles, pero muchos han muerto, usted lo puede ver. ¿Cuántos murieron en el holocausto, amado? ¿Cuántos han muerto así? ¿Cuántos judíos murieron? Ahí se cumple la palabra del nombre de Elimelec en su muerte, fíjese, en la tierra de Moab. Murieron muchos, han muerto muchos judíos, amado. Entonces, cuando los judíos volvieron a su tierra, ¿cuándo se fundó un Estado de Israel? Y todos lo sabemos, en 1948. Israel volvió a ser un pueblo, volvió a vivir, pero vemos que la situación de Israel todavía no ha cambiado totalmente, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita en dónde se cumple esta promesa, fíjese, amado hermano. Esto lo vamos a pasar. Versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué representa Noemí? Noemí significa ¿qué habíamos dicho? Perdón, dice Noemí significa la amable, ¿verdad? Pero Noemí también es figura del pueblo de Israel que está vivo y que oyó que el Señor había visitado a su pueblo nuevamente con pan y está regresando a la nación de Israel, ¿ves? Todos los que están regresando ahorita a Israel son figura de Noemí. Dele gloria a Dios sobre eso, ¿ves? Pero anteriormente a eso, en el versículo 5, vamos a buscar aquí Ruth capítulo 1, versículo 5. Tenga estos dos versículos que son claves, ¿ves? En el versículo 5 se nos muestra la gran necesidad, hermano, de la profunda angustia y de la muerte cruel que ha tenido el pueblo de Israel en las naciones. Leemos, y murieron también los dos
Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. El versículo 5 habla de todos esos martirios, esas guerras que han matado a muchos judíos, ¿verdad? A causa de esa dispersión. Eso es lo que representa todo esto, ¿verdad? La guerra de los 6 días, el holocausto, todo eso, ¿verdad? Que ha provocado muerte a los judíos. El desprecio, ¿cómo le llaman esa palabra? El antisemitismo. Todo eso va integrado en el versículo 5, ¿ves? La muerte de los hijos de Noemí. Pero el versículo 6, amado hermano, también Noemí significa la amorosa, ¿verdad? En ese versículo 6, amado hermano, se regresa a la tierra de Israel. En 1945 habían problemas todavía, ¿verdad? Todavía se estaba viviendo en el versículo 5 del capítulo 1 de Ruth. Pero en 1948, 3 años después, se funda el Estado de Israel y vemos que se cumple el versículo 6. Podemos ver Jeremías capítulo 31. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice la palabra del Señor ahí: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Noemí la amorosa. Dios cumple su palabra, ¿ves? Jehová se manifestó hace mucho tiempo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra misericordia viene del hebreo gesed, que significa amor, fíjese, amado. El amor. Por tanto te prolongué mi amor, dice, en otras palabras. Isaías capítulo 54. Busquemos Isaías 54, versículos 7 y 8. Dice: por un breve momento te abandoné. Mire el breve momento de Dios, ¿verdad? Casi 2000 años, ¿no? Que el Señor abandonó, digamos, dejó a su pueblo esparcido, digamos, de esta manera. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré en grandes misericordias. Aleluya. Te recogeré con grandes misericordias, te recogeré con amor, ¿verdad? Gloria al Señor. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, dice. Miren las promesas de Dios. Ahora, mire lo que escribió Napoleón. Esto tal vez lo puede saber mi hermano pastor, ¿verdad? Pero yo encontré esta información, esta nota, ¿va? Y esto es maravilloso. Mire, pues, dice así: Napoleón dijo de esta manera: se cuenta de él que en el 9º día de Adviento, de día de luto por la destrucción del primer y segundo templo, pasó por una sinagoga, dice, repleta de judíos, ¿verdad? Y quedó asombrado por el fuerte clamor, dice. Y dice, entonces él preguntó cuál era la razón de dicho clamor, y se le informó que los judíos lloraban por su tierra y su santuario, que había sido destruido 1800 años antes. Entonces Napoleón dijo: un pueblo que llora la pérdida de su patria 1800 años y no la olvida nunca, nunca sucumbirá este pueblo, dice. Puede estar seguro que regresará a su patria. Miren lo que dijo este hombre, Napoleón. Eso nos enseña algo a nosotros, amados. Si nosotros clamamos, aleluya, ven Señor Jesús, santo es el Señor. Ven Señor Jesús, no tardes más. Queremos ver tu rostro. Aleluya, estamos clamando, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Señor, queremos verte. Estamos clamando por regresar a nuestra patria, porque no somos del mundo, ¿verdad? Somos de allá, patria celestial. Téngalo por seguro que vamos a regresar. Aleluya, gloria al Señor. Así como los judíos claman por que su país, su estado sea restaurado, su templo, y que vuelvan, pues Dios va a conceder a causa del clamor. No he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, Noemí, como explicamos, Noemí es figura del pueblo de Israel o de ese remanente que regresa de la dispersión a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice: porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo
En 1948, amados hermanos, llegó ese momento, ¿ves? Después de 1900 años de dispersión, Dios le dio nuevamente les dio su tierra y los llevó de regreso, los estaba llevando de regreso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de llevar a su pueblo de Israel nuevamente a su país? Es para darles pan, dice. Dice aquí, ¿ves? Porque oyó que en el campo de Moab, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amado hermano, traigamos a nuestra vida espiritual. Cuando alguien se aleja del Señor y escucha que en un lugar el Señor está visitando con pan, el Señor lo va a llevar de regreso. Él le va a dar el impulso, Él produce el querer como el hacer, dice la Escritura, ¿va? Entonces, este varón o la mujer que está alejado en Moab va a regresar de camino a Belén, pero no es para tener éxito, no es para que todo le salga bien, no es para que vaya a las naciones, no para que sea engrandecido, no, es para darles pan, es para que nos dé pan, es el objetivo de Dios para restaurar a su pueblo, es para darnos pan, porque el pan que Dios da es vida eterna. Entonces, los que están regresando al Estado de Israel es porque Dios está preparando de darles comida, su pan, el pan que vino del cielo, aquí, nuestro Mesías, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos anuncia este versículo 6, amado hermano? Nos anuncia que nuestro Mesías va a venir otra vez. Gloria a Dios. Y eso es lo que se predica en este ministerio. Señor vuelve, ¿verdad? Pero estamos viendo que el pueblo de Israel es el reloj profético. Ahora ya sabemos un poquito más por qué tenemos que tener en cuenta que Israel es el reloj profético basado en la Escritura. Porque el reloj sabemos que es el Estado de Israel, pero las agujas que dan los minutos y los segundos son los apóstoles y los profetas que el Señor dejó en la palabra. A esos tenemos que escuchar. ¿A quién? A Jeremías, a Ezequiel, a Moab, a Amós, Miqueas, Zacarías. A esos profetas nosotros confiadamente podemos escucharlos y recibir la palabra que dicen ahí. Así dice el Señor. No a esos, perdonen la expresión que va a quedar grabado, pero no a esos vagos que están, como decía G. Ávila, esos son vagos, ¿verdad? Que andan diciendo cualquier palabrería que no alimenta. Eso no, mejor escuchemos lo que los apóstoles que el Señor dejó aquí. Pedro, a Juan, aleluya, ¿verdad? A Pablo, a esos apóstoles nosotros tenemos que escuchar. Gloria al Señor, no a ningún otro. Es que la palabra es la más segura, siervos amados, ¿verdad? Entonces, lo que se nos está anunciando es que nuestro Señor viene otra vez, que ha llegado el tiempo que Dios le va a dar a Israel el pan de vida. ¿Esto qué significa? Que el Señor en breve volverá. Vimos en la palabra, te dejé por un breve momento. El breve momento fueron muchos años, ¿verdad, siervos amados? El Señor dice también, he aquí vengo en breve. Por eso nadie sabe el día y la hora. Pero sí podemos saber los tiempos y las estaciones de su venida a través de la palabra, pues, para que no te agarre como ladrón, porque no estás en tinieblas, sino estás en la luz. Pero si estás en Moab, estás en tinieblas, perdón, pero ahí en Moab no vas a saber nada, solo muerte. Pero si estamos en Belén de Judá, ahí sí, gloria al Señor, porque el ángel se le apareció a los pastores, ¿verdad? Para darle las buenas nuevas que el Mesías había nacido, pero fue en Belén, no fue en Moab, ¿verdad? En Belén, gloria a Dios, ahí debemos estar, en la casa del pan, en el lugar de la alabanza, lugar de la adoración. Entonces, ¿cuál es esta plataforma profética, ves? O sea, desde 1948, amado hermano, nosotros hemos estado viviendo el versículo 6 del capítulo 1 de Ruth. Versículos, ahí estamos ahorita, fíjese, hermano, en el versículo 6. Ahí está la iglesia ahorita, transitando. Aleluya, gloria a Dios, ahí estamos, ¿ves? Porque oyó que en el campo de Moab Jehová ha visitado a su pueblo para darles pan. Ahí estamos, ¿ves? Y se va a dar cuenta por qué. Desde el versículo 6 se ha declarado el tiempo final. Por eso muchos, por ahí investigué que le llaman al libro de Ruth un libro apocalíptico también, ¿ves?
Porque cuando usted estudia Ruth, usted estudia todos los profetas, estudia el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Es impresionante eso, amado hermano, este libro tan pequeño se desarrolló, fíjese, el libro de Ruth se desarrolló en la era más oscura, al terminar los jueces, una era de una apostasía terrible. El Señor desarrolló esta historia. ¿Esto qué quiere decir? Como Ruth es moabita, es gentil, es figura de la iglesia, ¿verdad? Amado hermano, también. Y vos es nuestro Señor Jesucristo. Esa historia de amor se está desarrollando. Usted y yo como Ruth, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, esta historia se está desarrollando dentro de una apostasía terrible, ¿ves? Dentro de una apostasía, dentro de una oscuridad terrible. Por eso estamos transitando este tiempo final, ¿ves, hermano? Porque se está desarrollando una historia de amor entre nuestro amado y nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el versículo 6 se declara que son los últimos acontecimientos para los tiempos finales. Entonces, desde 1948 han regresado muchos judíos a Israel para recibir el pan de vida. Usted lo puede contemplar ahí, no lo vamos a leer, pero tome nota de la cita. Ezequiel, capítulo 36, del versículo 33 al 38. Ezequiel, capítulo 36, versículo 33 al 38. Ahora, veamos algo muy importante. El versículo 19, aleluya, del capítulo 1 siempre. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver. Vamos a buscar aquí. Para que lo pueda leer, amado hermano. Bueno, vamos a dejarlo acá. El versículo 19 dice, puede leerlo ahí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Es como decir, amado hermano, que nosotros como gentiles vamos acompañando a Noemí, ¿verdad? El pueblo de Israel, porque dice que nosotros fuimos injertados al pueblo, ¿verdad? Ya no somos como uno de los extranjeros, sino somos como uno natural de su pueblo, ¿verdad? Porque abrazamos su pacto. Entonces, nosotros ya somos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, es como decir que esto es una imaginación, digamos, lo que yo estoy pensando ahorita. Vamos con, por ejemplo, que vamos acompañados de unos judíos naturales, ¿verdad? Y nosotros acompañados de ellos y vamos para Israel. Cuando Dios abra los ojos de su pueblo, ellos digan, ahí viene Noemí, pero ¿y quién es esta extranjera? ¿Verdad? Ah, somos la Ruth, ¿verdad? Que Dios nos lavó con su sangre, somos también sus hermanos, ¿verdad? Aleluya, por eso debemos amar a Israel. Nosotros debemos interceder, amar a Israel, estar del lado del pueblo del Señor, ¿verdad? Porque vamos tras Noemí. Noemí también significa la gracia, ¿ves? Noemí también representa el evangelio de la gracia. Ruth y Orfa representa aquel pueblo gentil que va tras la gracia de Dios para recibir el pan de vida en Belén. Fíjense, hermanos, que este libro de Ruth es extenso, ¿verdad? Entonces dice, este versículo 19 se refiere, amado hermano, que todo el país está en movimiento, que está regresando a Israel. O sea, cuando vemos con los ojos del Espíritu, cómo cada uno del pueblo de Israel está regresando, estamos viendo un gran movimiento, hermano, una aceleración ahí, que vienen por acá, vienen por allá, se están regresando ahí. Por eso hay que ver las noticias, ¿verdad? En las páginas de Israel para estar atentos cuántos están regresando. Hay un movimiento. Estamos en el versículo 19, en el versículo 6, porque oyeron que Dios ha visitado a su pueblo, ¿verdad? Para darles pan. Versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y este es como le digo yo, el postre. Fíjense. Mire, pues, el comienzo de la siega, por eso hay que prestar atención un poquito a los detalles que nos dan estos libros, ¿verdad? Proféticos, ¿verdad?
El comienzo de la siega de la cebada siempre, mire esto, aleluya, que Dios les conforte, como el Señor cumple su palabra, detalle a detalle, aleluya. El comienzo de la siega de la cebada siempre fue a mediados de mayo en el estado de Israel, es cuando fue fundado. Entonces, ¿cuándo se declaró como estado a Israel? El 14 de mayo de 1948 fue el llamado que Dios le hizo nuevamente a Israel como estado en la siega. Entonces, los acontecimientos finales terminarán culminando, ¿ves? Podemos ver Apocalipsis 14:15, pero antes de verlo podemos ver cómo Dios cumplía su palabra, ¿va? En el libro de Ruth está escondido que en el tiempo de la siega el Señor había visitado a su pueblo y Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo. El 14 de mayo de 1948 el Señor volvió a visitar a su pueblo y los que estaban esparcidos por todo el mundo escucharon como Noemí que el Señor había visitado a su pueblo y comenzaron a regresar a la tierra de Israel, a Belén, porque Dios les iba a dar el pan ahí. Desde ese entonces, muchos han tomado esa alarma, ese mensaje para volver a su tierra, ¿no? Mire qué bonito es esto, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis, leamos Apocalipsis 14, versículo 15, dice la palabra del Señor. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Ves? Con eso culmina, ¿verdad?, los acontecimientos. Pero ahorita, amado hermano, tú y yo nos encontramos en el versículo 6 del capítulo 1. Y quiero regresar a algo ya para terminar con esta enseñanza, amado hermano. Siento Dios dejarlo hasta acá. Pero para terminar, quiero que vean esta imagen. Ruth está recogiendo, ya no está espigando, ella está recogiendo gavillas, ¿verdad? Ahí están las gavillas, esos manojos, ¿verdad, amado? El Señor le dice, vos, pues le dice a sus criados, no, que ella dejen algunas gavillas tiradas para que ella las recoja durante el camino, pero no le digan nada si ella las recoge, porque Ruth espigaba desde la mañana hasta la noche para llevar comida a su casa en el campo de Booz. Eso de espigar todo el día quiere decir, amado hermano, estar en la palabra constantemente y en abundancia. Ella no espigaba 1 hora y 2 horas, ¿verdad, amados hermanos? Ella espigaba todo el día. Entonces vos miraba el esfuerzo de Ruth. Dios mira el esfuerzo de cuanto tú lees la palabra, ¿verdad? Entonces el Señor viene y dice, bueno, le dice a sus criados, a los segadores, ¿y sabe qué figura representan los segadores? Que eso lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 2, en la otra oportunidad que Dios nos dé. Pero los segadores del capítulo 2 de Ruth es figura de los profetas que tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor, el Booz le dice a los segadores, dejen unas gavillas tiradas ahí. Las gavillas lo que representan son revelación de la palabra del Señor. Dice la escritura, clama a mí, Jeremías capítulo 33, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso se refiere a revelación de la palabra. Entonces, la gavilla que Dios te va a dejar tirada ahí por sus segadores, no por casualidad, sino porque Él lo ha determinado, es porque como nos hemos esforzado un buen tiempo en espigar y en espigar y en espigar la palabra del Señor, bueno, denle en esta revelación, ¿verdad? Estás leyendo a algún profeta y ¡pum!, se te abre el entendimiento y comienzas a comprender un montón de cosas que estaban ocultas ahí. Es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Booz, te dejó una gavilla para que tú la recogieras y la lleves con Noemí. Aleluya. Esa abundancia de comida, Ruth la llevaba con Noemí para darles de comer y Noemí le contaba todo lo que le sucedía en el campo de Booz. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el Señor te dé tu gavilla, porque te va a dar, ¿verdad? A todos les va a dar su gavilla en un momento dado, es para que tú la lleves a casa
y tú puedas compartir con tu familia lo que Dios ha hecho físicamente. Ahora podemos traerlo espiritualmente también, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Dios te está dando revelación. De repente Dios te da la oportunidad de hablar con un judío, ¿verdad? Como ellos están por todo el mundo, ¿verdad? Vas a encontrarte a uno, le vas a darle esa revelación de esa gavilla que vos te dio. Entonces, amado hermano, como conclusión quiero decirles eh, el- con más seguridad que Israel es el reloj profético de Dios, que estamos viviendo el versículo 6, el capítulo 1 de Ruth, y que estamos en la temporada, como dice aquí, de la siega, ¿verdad? De la cebada, amado hermano. Estamos viviendo eso. Entonces, démosle gloria a Dios porque Él está cumpliendo su palabra y que el cetro de Judá no será quitado de nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde en esta noche. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, hermano Estuardo Revolodio, por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Para aquellos que no han leído el libro de Ruth, se lo recomendamos. Es un libro precioso. Es una historia de amor, pero donde hay muchísimas enseñanzas. Hermanos, Cristo viene muy pronto y todos los eventos y profecías que se están cumpliendo nos indican que vivimos tiempos finales. Por eso es tan importante, es tiempo de buscarlo, de santificarnos, consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, solo te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a cerrar esta reunión. Para los hermanos que están en vivo, les pedimos que se queden porque va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a orar para despedirnos y poder cerrar esta grabación. Amén. Este precioso estudio de la palabra de Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias te damos por nuestro hermano Estuardo Revolodio. Continúalo bendiciéndolo y llenándolo más de tu sabiduría y continúalo usando para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Gracias, familia. Cristo viene. Preparémonos. El Señor está a las puertas. Todas las señales nos están mostrando que el Señor ya viene. Él ha prometido rescatarnos, sacarnos del medio de todo lo que viene. Por eso necesitamos, hermanos, leer la palabra, orar, vivir en santidad, consagrar nuestras vidas a Él, para poder ser dignos de escapar de este mundo, como lo dice Lucas capítulo 21, verso 36. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos el martes, si Dios lo permite y no ha venido antes. Un fuerte abrazo a la distancia y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gracias por habernos acompañado.